Queridos alumnos de Metafísica, buenas noches, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con nuestra, reflexión sobre nuestra exposición sobre la cosmovisión metafísica de Tomás de Aquino. Entonces, nosotros habíamos dicho, pienso, creo, y si no, lo decimos ahora, que la metafísica de Tomás de Aquino, la cosmovisión metafísica de Tomás de Aquino, tiene su fundamento, es decir, como que echa raíces en una tesis que es llamada de la distinción real de esencia y acto de ser en cada ente del mundo, ¿no? En cada ente existente, ¿no? Es decir, en todo ente, sea el que sea, menos obviamente Dios, ¿no es así? Que diríamos así, el mismo ser, el acto de ser por sí mismo subsistente, el ipsum esse subsistens, pero todo ente criatural, todo ente mundano, todo lo que encontramos que no sea Dios, es una composición real de esencia o de sustancia y acto de ser. Esta tesis es fundamental en la cosmovisión metafísica de Tomás de Aquino. No es, típica o original, diríamos, de Tomás de Aquino. Creo que lo habíamos dicho, y si no, repito, lo decimos ahora en este momento. Tiene un antecedente, y este antecedente lo encontramos en la filosofía musulmana, en especial en dos referentes fundamentales de la filosofía musulmana de la Edad Media, que son Al-Farabi, que vivió entre el 870 y el 950, y Avicena, que vivió entre el 980 y el 1037. Fundamentalmente estos dos filósofos, y en menor medida, quizás, en la filosofía judía, especialmente en Maimónides, que vivió entre el 1135 y el 1204, más cercano, obviamente, a Tomás de Aquino, que sabemos que vivió entre el 1224 y el 1274 aproximadamente. Sí, es así simplemente a modo de referencia, y quiero darles un consejito. Si pueden encontrar en internet, buscar esta obra de Michele Federico Sciacca, La historia de la filosofía. A lo mejor yo no pude entrar, pero hay un lugar en donde se ofrece el libro para lectura. Entonces, digamos, encontrar allí es un buen libro para ver de los autores que nosotros vamos viendo y que vamos tratando en el lugar que se están tratados en este libro, es decir, en la parte, digamos, metafísica. Sería interesante que podamos entonces utilizar todos esta misma historia de la filosofía para tener una referencia, digamos, de cada uno de los autores, es decir, contextualizar, digamos, la metafísica de cada uno de los autores que vamos viendo en el pensamiento en general de estos autores, e incluso ubicarlos, diríamos, culturalmente, geográficamente, ya que tenemos que movernos de esta manera. ¿Qué es lo que le vamos a hacer si estamos encerrados e incomunicados? Gracias a Dios que nos podemos comunicar todavía por este medio, y me van a disculpar todas las deficiencias que hay en esta grabación, pues estoy solo y sé muy poco de tecnologías. Soy de otra época,
poco ya, para mí ya me superan muchas cosas. Pero creo que podemos ir arreglándonos con yo por lo que pueda hacer y ustedes con la buena voluntad. Al-Farabi, primer autor, que fue un filósofo musulmán entonces, que conocía las obras fundamentales de Aristóteles, la metafísica, el de ánimas y el peripsigen, el de Cielo et Mundo, el órgano, es decir, la lógica, etc. Entonces, conocía, buen conocedor, digamos, de las obras fundamentales de Aristóteles, pero era no aristotélico, sino más bien orientado hacia el neoplatonismo. Por lo tanto, en un esquema de pensamiento neoplatónico, trata de hacer una síntesis con conceptos fundamentales de la filosofía aristotélica. Es decir, entender, digamos, cómo la cosmovisión platónica, pero expresada en conceptos aristotélicos. Y Al-Farabi pone el énfasis en la trascendencia de Dios respecto del mundo criatural. Tengamos en cuenta que también en el mundo musulmán, por más diríamos que estuviese separado del mundo occidental, en el que vivía, en el que se realizaba la Edad Media occidental, sin embargo, también es un mundo en donde, diríamos, predomina el tema de Dios, Y lo que le preocupaba al Farabi era dejar afirmada inequívocamente la trascendencia de Dios respecto del mundo de las criaturas. Es decir, Dios no es el mundo de las criaturas, el mundo no es Dios, Dios no es el mundo ni en su totalidad ni en parte, ¿no? Es decir, hay una absoluta trascendencia de Dios respecto de las criaturas. El ser de Dios, dice Al-Farabi, se distingue de los seres criaturales en el modo en cómo cada uno de ellos posee su propio ser. Dios posee el ser de un modo suyo propio, exclusivo. Las criaturas poseen también el ser, pero de un modo también criatural. Entonces, acá Al-Farabi va a introducir un concepto que va a ser retomado posteriormente por Avicena, que va a ser, diríamos, va a tener una amplia repercusión en toda la filosofía posterior, y esto tanto en Oriente como en Occidente. Es decir, Al-Farabi establece el criterio que permite distinguir entre Dios y las criaturas. Y el criterio va a estar en el modo en cómo corresponde a sus respectivas esencias el acto de ser. ¿Sí? Hay un modo propio, exclusivo, de pertenecerle a Dios el ser, a la esencia de Dios el ser, y hay un modo propio, exclusivo de la criatura, de pertenecerle el ser a la esencia de la criatura. En las criaturas, la esencia, dice Al-Farabi, no es su existencia. No se identifica con su existencia, porque se distinguen realmente entre sí. La esencia de la existencia. En la criatura se distingue. Entonces, es decir, en la criatura, la esencia no es la existencia. Lo que una criatura es, en este caso, digamos, la sustancia, podríamos decir, ¿ven? Es decir, no es el existir. ¿Ven? Es distinta de su existencia. Bueno, esto porque las criaturas evidentemente son contingentes. ¿Qué significa que son contingentes? Que vienen a la existencia sin haber sido antes, diríamos, ¿no? Sin haber existido siempre. Y que teniendo la existencia pueden dejar de existir en cualquier momento, por las causas más banales aún, ¿no es así? Por lo tanto, ven, si la sustancia fuese o se identificase, fuese lo mismo que su existencia,
¿Ven? Sí, la criatura no podría dejar de existir. ¿Por qué? Porque podemos decir de esta manera, porque es dueña de su ser, porque tiene el monopolio de su propia existencia. Y por lo tanto, si la existencia puede dejarla a cualquier sustancia, si la esencia criatural puede perder la existencia en cualquier momento, quiere decir que ella no es dueña de su propio existir, sino que el existir como le viene de fuera a la sustancia o a la esencia, no se identifica con ella. Repito, si se identificara, no podría dejar de existir, no sería contingente ya, sino que sería necesaria, existiría necesariamente, es decir, existiría y no podría dejar de existir, no podría dejar de existir. Pero eso parece que la experiencia nos dice que la cosa no es así. Por lo tanto, ¿qué dice Al-Farabi? ¿Ven? La característica de la contingencia es que, obviamente, las criaturas, los entes criaturales pueden dejar de existir, pero es también y fundamentalmente que hubo un tiempo que no existieron. Si fuesen necesarios, si existiesen necesariamente, si en ellos su esencia fuese lo mismo que su existencia, existirían desde siempre. Existirían desde siempre. Y no podrían dejar de existir nunca. Pero la cosa parece, repito, que no es así. Y entonces dice Al-Farabi que las esencias de las criaturas, antes de ser en acto, es decir, antes de existir, eran en potencia o posibles, es decir, pertenecían a la categoría de las cosas potenciales o posibles, porque tan solo luego recibieron el acto que las hizo existir. Pero hubo un tiempo que no existían, más diríamos en ese sentido, no podemos decir tampoco que existían propiamente, eran en potencia o en posibilidad de existir. Porque fíjense ustedes, acá vamos a introducir una pequeña reflexión. Cuando yo pienso la esencia de algo que no existe, supongamos que yo pienso en la esencia del dinosaurio. A lo mejor este ejemplo lo vamos a tomar varias veces a lo largo de nuestras charlas, pero diríamos, podemos utilizar muchos otros ejemplos, ¿no es así? Pero para muestra basta un botón. Entonces, pensemos en la esencia del dinosaurio, ¿ven? Yo tengo el concepto de dinosaurio, tengo la idea de dinosaurio. Puedo definir lo que es el dinosaurio. No se me ocurre en este momento cómo definirlo, pero digamos, un científico, yo podría definirlo a nivel de filosófico, es decir, que es una cosa corpórea, viviente, sensitiva. Por ejemplo, un animal aunque haya sido prehistórico, el científico le podrá agregar otras propiedades y hablar del reptil, que era un reptil, que era lo que fuese, ¿no es así? Es decir, cabe una definición de dinosaurio. Esa definición de dinosaurio es la esencia del dinosaurio. Pues yo pregunto, ¿qué es un dinosaurio? O podemos decir ahora, ¿qué es lo que fue un dinosaurio? Y bueno, la respuesta a esa pregunta es la definición. Y la definición es lo que el dinosaurio fue, es decir, la esencia del nombre de lo que llamamos dinosaurio. Por lo tanto, digamos, del dinosaurio yo tengo una determinada idea. Sin embargo, ese objeto de pensamiento que llamo dinosaurio no existe. Es decir, no hay fuera de mi mente cosas concretas a las que yo pueda aplicar esa definición, por ejemplo. Como digo, fibrón, sé lo que es un fibrón, lo define de la manera que sea, sé lo que es un fibrón, pero hay fibrón, entonces yo digo, esto es un fibrón. Pero no hay una cosa que yo pueda decir, esto es un dinosaurio. No tiene existencia. Por lo tanto, ven que digamos, el concepto, la idea, si se quiere, después más adelante, a
medida que vayamos viendo, metiéndonos más en tema, vamos a ver que yo por lo menos voy a seguir una línea en donde distingo claramente los conceptos de lo que es la idea. Pero por ahora digamos idea, ¿no? Habitualmente hablamos así, la idea de las cosas. Bueno, yo tengo todas las ideas que tenemos de las cosas nos hablan simplemente de posibilidad. Yo sé que los dinosaurios no existen, por lo tanto, pero esto que yo pienso, esta esencia puramente pensada, porque no tiene correlatos reales existentes fuera de mi mente, ¿es posible? ¿Podría existir un dinosaurio? ¿Podría llegar a existir un dinosaurio? ¿Tiene posibilidad el objeto de pensamiento o esencia dinosaurio? ¿Tiene posibilidad de existencia, de existir, de tener una existencia fuera de mi mente? Sí, obviamente que sí. ¿Y por qué sé yo que puede existir? ¿Por qué sé yo que el dinosaurio es un posible? Está dentro, diríamos, de la categoría de los posibles. Porque toda vez que en algún tiempo existió. Por lo tanto, si existías en el Jurásico, los dinosaurios existían en el Jurásico, existían porque eran posibles de existir. Si no hubiesen sido posibles, si no hubiesen tenido posibilidad de existir, no hubiesen existido nunca. Pero si existieron es porque tenían posibilidad de existir, porque eran posibles. Y si fueron posibles entonces, son posibles también ahora que no existen más. Ahí está el tema, por ejemplo, de Jurassic Park, ¿no? Esa película que la pasan ad nauseam, no es así, pero que puede ser algo que esté fuera de la posibilidad de la ciencia actual. Yo no me meto en ese tipo de cosas. Simplemente digo que sería posible. Sería posible que si se encontraran genéticamente en algo, en alguna cosa, como en ese caso, en ese pedazo de ámbar que tenían allí, en una gota de sangre, un mosquito que estaba dentro de un pedazo de ámbar, el código genético de un dinosaurio picado por ese mosquito, y se puede desarrollar con ese código genético un dinosaurio. La posibilidad existe. Y por lo tanto, pero así como yo pienso, por ejemplo, que es posible la esencia dinosaurio en sí misma es posible, también es posible la esencia hombre. Todos los conceptos hombre, o el concepto hombre, es decir, tiene referentes reales a los cuales yo poder aplicarlo, a diferencia del dinosaurio. ¿Ven? Existe Juan, existe Pedro, existe María, existe Blanca o quien sea, ¿no es así? Y todos los que son como ellos. Por lo tanto, digamos, yo puedo decir hombre de todas esas cosas existentes. No podía hacerlo con el dinosaurio, porque no existía ningún dinosaurio real existente. Pero fíjense ustedes que el concepto hombre, aunque no existiera, aunque los hombres desapareciéramos de este mundo totalmente, digamos, el concepto hombre no dejaría de ser posible. No dejaría de ser posible. Ese es un misterio. Es un misterio. ¿Qué es lo que hace que una cosa sea posible y otra cosa no lo sea? ¿Por qué? Porque la posibilidad de un concepto no depende de que existan, por lo tanto, individuos reales, actuales, a los cuales yo poder aplicar o de los cuales pueda decir el concepto. Es decir, a ver, la posibilidad del concepto hombre no depende de que existan hombres reales y existentes, actualmente existentes. El concepto es en sí mismo posible. Y vamos a decir, después lo veremos, todo concepto es posible. Porque lo que no es posible no es un concepto. Porque únicamente podemos pensar lo que es posible. Lo que es imposible es impensable. Por lo tanto, la existencia no depende, no es la que hace la posibilidad del concepto. Ahora, las cosas entonces, la esencia de las cosas que existen realmente, es posible antes de que existan. Aún antes de existir, tienen la posibilidad de existir. Y eso es lo que nota Al-Farabi, ¿ven? Esto es lo que nota Al-Farabi.
¿Qué es entonces? Se va a preguntar Al-Farabi. ¿Qué realidad tiene la esencia de las cosas? Es decir, la sustancia en cuanto a esencia, la sustancia, la esencia sustancial de una cosa, o aún una esencia accidental de una cosa. Lo que pasa es que las esencias accidentales suponen previamente el sujeto dónde van a existir o dónde van a ser pensadas, podemos decir hasta así, o dónde van a tener posibilidad de ser, y es la sustancia, esa posibilidad de ser de los accidentes, ¿no es así? Pero ven, el tema acá es un poco, de alguna manera, misterioso, ¿no? Después lo vamos a ir dilucidando a lo largo de nuestras reflexiones, que son bastante, serían larguísimas, pero vamos a tratar de, lo importante es pensar bien en filosofía, ¿se entiende, chicos? Lo importante es pensar bien, como decía Pascal, ¿no? Esforcémonos por pensar bien. Me parece que hoy falta un poquito eso en el ámbito del quehacer filosófico. Entonces, es decir, para Al-Farabi, las esencias en general, sustanciales o accidentales, antes de existir, eran potencias, objetos, eran esencias, pertenecían estas esencias a la categoría de lo potencial o de lo posible de existir, pero no de lo existente. Solamente posteriormente estas esencias, ¿ven?, recibieron el acto por el cual existen, las que existen, ¿no?, por el cual existen. Pero este acto de esta existencia, ¿ven?, no se identifica con las esencias. Por eso, toda esencia o toda sustancia real puede perder el acto de ser en cualquier momento. Fíjense ustedes, ahora avanzamos un poquito más con esta reflexión, ¿no? Si las esencias se identificaran con la existencia, existirían necesariamente. ¿Por qué? Porque toda esencia potencial o posible, simplemente en sí misma, en cuanto a esencia, es necesaria. Es necesaria. Las esencias son indevenibles en primer lugar. No devienen, no cambian, no mutan. No dejan de ser lo que son para ser otra cosa. No son otra cosa al mismo tiempo. ¿Ven? Por lo tanto, fíjense, son posibles porque no son otra cosa al mismo tiempo. Por lo tanto, excluimos de toda esencia, la contradicción. De toda esencia excluimos la contradicción. Perro y no perro no es una esencia, es impensable. Perro sí es una esencia, pero si yo digo perro y no perro, estoy en el segundo miembro de la proposición negando o anulando lo que afirmo en la primera. Es decir, esto es un perro y no perro. No, o es perro o no es perro, pero no es perro y no perro. Por lo tanto, lo que es contradictorio es impensable. Por eso todo lo que puede ser pensado es posible, por más que no exista. Y lo que hace a la que sea posible o no es posible no es la esencia, no es, la existencia de las cosas. Las cosas no son posibles porque existen, sino que existen porque son posibles. Existen porque hay algo que las ha posibilitado ha posibilitado esa existencia. ¿Y qué es lo que ha posibilitado esa existencia? La esencia misma en cuanto que es posibilidad de existencia. Ahora, ¿ven? Fíjense, toda esencia, por tanto, es pensable porque no es contradictoria, por lo tanto es posible. Podemos decir que la posibilidad es la pensabilidad misma de una esencia. La pensabilidad misma de una esencia. Pero las esencias no mutan, no cambian, son siempre las mismas. Si yo a una esencia le quito, le agrego algo, ya no es más esa esencia. ¿Ven? Es decir, una esencia es lo que es, ni más ni menos.
¿ven? Es indevenible. Una esencia como tal es necesaria. Cada esencia es lo que es y no puede no ser lo que es. ¿Ven? Toda esencia entendemos en cuanto pensable, ¿ven? En cuanto en sí misma considerada, en cuanto yo la estoy pensando, ¿ven? Como objeto de pensamiento. ¿Ven? Cada esencia es lo que es y no puede ser otra cosa. Hombre es animal racional y no puede ser al mismo tiempo otra cosa. Y aunque yo le diera a hombre cualquier definición, es esa y no otra al mismo tiempo. Es decir, que cada esencia, ¿ven?, que yo pienso aparece ante mi mente como necesaria. Cada una es lo que es, aún las esencias más abstractas, más bizarras que podemos imaginar, que podemos pensar. ¿Ven? Es decir, son eso y no otra cosa al mismo tiempo. ¿Ven? Lo no contradictorio es necesario. ¿Ven? Una esencia no es contradictoria, es posible. ¿Ven? Y es necesaria. Y es, diríamos, perenne, no cambia en el tiempo. ¿Ven? No cambia en el tiempo. Y es, diríamos, necesaria. ¿Por qué? Porque es imposible que lo que fue posible, que lo que es posible ahora, no lo haya habido algún tiempo que no lo haya sido. Lo que es posible ahora fue posible siempre. Lo que es posible en este momento, siempre fue posible, por más que no haya existido en algún tiempo. Quiere decir que la posibilidad trasciende el tiempo. La posibilidad es eterna en este sentido. Entonces, si la existencia, si lo que hace que una esencia exista aquí ahora, tenga existencia, tenga actualidad, se identificara con la esencia misma, como la esencia necesaria, la existencia en ella también sería necesaria. Es decir, existiría necesariamente y desde siempre, desde toda la eternidad, y no podría dejar de existir nunca, por más que el tiempo transcurriese infinitamente, sin término, ¿no? Es decir, ahora, perennemente, diríamos. Entonces, Al-Farabi obviamente vio esto y entonces dice, ¿pero qué es entonces la existencia que no se identifica con la esencia? Y la existencia es, diríamos, como un accidente que le adviene a la esencia potencial o posible. Esto lo trata en su obra que se llama Joyas de la Sabiduría, porque él retoma, esto tampoco es un invento absoluto de Al-Farabi, de alguna manera recoge la tradición neoplatónica, platónica y neoplatónica, digamos que tiene que ver esto, y nosotros no lo vamos a tratar ahora porque nos haremos una descripción demasiado amplia, pero ustedes se dan cuenta que tiene que ver de alguna manera esto con el mundo de las ideas, ¿no? De Platón. Y todo lo que sigue después, toda la reflexión que sigue en el neoplatonismo y que Al-Farabi recibe. Pero ven, es decir, entonces, digamos, Al-Farabi nos dice que el ser o la existencia por la cual las esencias, las sustancias son en acto, es decir, están como, diríamos, como fuera de la pura de la posibilidad, o de la pura posibilidad que es propiamente el ser propio de las esencias, es en las criaturas un accidente. Les sobreviene a la esencia potencial o posible como un accidente le sobreviene a la sustancia. Y acá diríamos hasta un accidente, no un accidente propio, sino un accidente hasta contingente. Es decir, porque se puede perder. En cambio sabemos que los accidentes propios tienen una conexión necesaria con la esencia de las cosas, por lo cual las propiedades no se pierden. Los accidentes propios, la sustancia no los pierde. Pierde
o adquiere los accidentes que son contingentes. Bueno, en este sentido, Al-Farabi hace de la existencia de las cosas un accidente contingente de la sustancia o de la esencia sustancial de los entes. El segundo momento lo tenemos en Avicena, también obviamente un exponente célebre, eminente de la filosofía musulmana. También Avicena lee a Aristóteles, la metafísica especialmente, pero desde una cosmovisión platónica. Y hace suya, adopta la contraposición que hizo Al-Farabi entre el ser necesario de la esencia o de la sustancia y el ser contingente de la existencia. ¿No es así? Podemos, dice Avicena, concebir perfectamente las esencias de las criaturas sin que impliquen necesariamente el ser. Lo que decíamos recién, ¿no? Yo puedo concebir perfectamente una esencia, la esencia de una cosa, diríamos, de un objeto de pensamiento, sin que tenga que considerar su existencia. Por ejemplo, como decíamos antes con el ejemplo del dinosaurio, puedo perfectamente concebir lo que es un dinosaurio, pensar un dinosaurio, definir un dinosaurio, sin hacer ninguna referencia a su existencia. Por eso las esencias criaturales, repite Avicena, siguiendo en esto Al-Farabi, son posibles. Pueden llegar o no a la existencia. Y así, la existencia que le llega, que le adviene, es un accidente causado en la esencia por una causa eficiente. En esta línea, más o menos, es decir, mutatis mutandis, en líneas generales, está también Maimónides. Pueden leerlo en la historia de la filosofía, en cualquier historia de la filosofía que ustedes consigan, cualquier historia de la filosofía. Pero digo, esta es una buena historia de la filosofía. También yo les había dicho en el comienzo la posibilidad de tener la historia de la filosofía de Fraile, el segundo tomo, que es el de la medievalidad. Con estos antecedentes de la filosofía musulmana en gran medida y en menor medida de la filosofía judía, llegamos, digamos, con estos antecedentes. Tomás de Aquino elabora su metafísica propia, ahí sí, va a ser original, su metafísica llamada del ser o del acto de ser o del actus essendi, o del ser como acto. Y en la base de esta cosmovisión metafísica, que va a ser novedosa y que nada va a tener que ver prácticamente con Aristóteles, con la metafísica aristotélica, está la tesis que toma de Al-Farabi y de Avicena de la distinción real de esencia y existencia en el ente criatural, en los entes de este mundo. Y va a ser extensiva, diríamos, esta distinción de esencia y existencia a todos los entes que no son Dios. Aún en la perspectiva del pensamiento teológico de Tomás de Aquino, aún, diríamos, aquellos entes que forman parte de la creación, que son parte de la creación, pero que no son parte de la creación corpórea, como somos nosotros, por ejemplo, ¿no? Como son los ángeles, diríamos. Aún ellos, en ellos la esencia se distingue realmente de su existencia. Y vamos a ver que esta existencia no es en realidad el acto de ser, no es lo que funda
esta nueva cosmovisión metafísica, vamos a ver que la existencia es lo producido por el acto de ser, es la causa, podemos decir así, eficiente, la causa efectora, es decir, la causa productora de la existencia en la sustancia o en la esencia del ente creatural. Cuando hablamos de ente creatural, hablamos de los entes de este mundo, los entes de este mundo, todos, todos, absolutamente todos. Ninguno queda excluido. La tesis de la distinción real de esencia y existencia no es entonces una tesis, un invento, diríamos, de Tomás de Aquino, ¿no? Lo original en Tomás de Aquino es cómo él entiende esta tesis de la distinción real de esencia y existencia, que va a ser, eso sí, una originalidad exclusiva de él, y sobre la cual se discutió los siglos posteriores y, y se sigue discutiendo aún en nuestros días en ámbitos, diríamos, más restringidos, académicos más restringidos, pero se sigue discutiendo todavía dentro especialmente de lo que es la escuela que se inspira, diríamos, en Tomás de Aquino, si realmente en Tomás de Aquino, en el pensamiento de Tomás de Aquino, se afirma una distinción de esencia y existencia o no. Bueno, yo pienso, en mi opinión, que la cuestión o esta disputa, este contencioso, diríamos, se termina cuando pensamos o cuando desarrollamos la noción de ese o la noción de acto de ser o de ser como acto en Tomás de Aquino. Vamos a ver que si no admitimos esta distinción, permanecemos en el ámbito mutatis mutandis, más o menos, diríamos, ¿no? En el ámbito de la cosmovisión metafísica aristotélica, sin que varíe tanto la cosa. ¿Cuál es la diferencia? Para Tomás de Aquino, el ser no puede ser un accidente, no puede reducirse a un accidente causado en la sustancia primera, o en la sustancia, diríamos, por una causa eficiente. Por una causa eficiente, como decía Avicena, y antes que Avicena, Alfarabi, ¿no es así? ¿Por qué? Porque si fuese así, si el ser o fuese nada más que un accidente, sería un modo de la sustancia. ¿Sí? La sustancia yo la puedo considerar en sí misma como posibilidad, dijimos recién, ¿no es así? Como posibilidad, o la puedo considerar como existente fuera de la mente. Por lo tanto, la sustancia, sea que yo la considere real, existente, o vamos a decir subsistente, es decir, teniendo un real acto de existencia, o bien la puedo considerar como idea, como concepto, es decir, en sí misma. Porque, a ver, yo digo hombre, y fuera de la mente está Pedro, o María, o Juan, o Daniela, quien sea, ¿no es así? Cualquier individuo al que llamo hombre. Yo digo hombre, pero por lo tanto otro digo es hombre, es realmente hombre. Pero fuera de la mente, ese hombre no es posible, existe, está en acto, pero dentro de la mente es posible. Como concepto es posible. Por lo tanto, la sustancia o la esencia sustancial, yo la puedo considerar en cuanto que existe, tiene un acto de existencia fuera de la mente, o es meramente un objeto de pensamiento y por lo tanto se agota como posibilidad en la mente.
Pero cuando yo si yo digo que el acto de ser es, diríamos, o lo que llamo ser, o acto de ser, se agota, ¿ven?, como un accidente de la sustancia, o la existencia se agota como un accidente de la sustancia, entonces esa existencia ya no se distingue más de la sustancia. Termina siendo un modo de la sustancia. La sustancia es en modo posible en la mente y es en modo real o actual fuera de la mente. Pero siempre es un modo de la sustancia. ¿Se entendió eso, no? Entonces, ¿ven? Es decir, el acto de ser, en cambio, lo que Tomás entiende por ser en sentido pleno, no es un modo de la sustancia. ¿Ven? No es, hay que quitar el de la sustancia. No hay un de para el acto de ser. La existencia, sí, podemos decir, dice relación a la sustancia como algo de ella, Pero entonces, si yo digo que la existencia dice relación a la sustancia como algo de la sustancia, ya la existencia no se distingue más de la sustancia. La distinción que establezco es una distinción que hago con mi mente, pero en la realidad no se daría esa distinción. Pero si entonces la existencia no se distingue de la sustancia, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces el ente existente, la sustancia subsistente o realmente existente existiría necesariamente. Sería necesaria como existente y por lo tanto debería haber existido desde siempre y existiría para siempre. Entonces, el tema es esto. Entonces, quiere decir, Tomás de Aquino nos dice, entonces tiene que haber algo que no es distinto de la sustancia, algo que la actualiza, algo que le causa la existencia a la sustancia, pero que no es de la sustancia, que no tiene que ver con la sustancia como algo de la sustancia, como algo suyo. ¿Ven? Es decir, sino algo realmente distinto. No distinto solamente porque lo pienso distinto, sino distinto realmente. Pero ese distinto realmente no puede ser la existencia, no puede ser la actualidad de la sustancia. ¿Y qué es entonces? Tiene que ser un acto, porque la sustancia, como tal, es posibilidad. Claro, la sustancia es posibilidad, entonces no puede ser, digamos, la existencia lo distinto de ella, porque es un acto, la existencia es un acto de la sustancia. ¿Y entonces qué es? Es lo que Tomás de Aquino llama el esse o el actus essendi o el ser en cuanto acto. Pero en cuanto acto sin sustancia, porque no tiene conexión con la sustancia, es decir, no hay una relación de dependencia del ser, del acto de ser respecto de la sustancia. El acto de ser actualiza la sustancia, la pone en acto. ¿Qué significa que la pone en acto? La hace existir. La hace existir. Es decir, actualiza su posibilidad. Y a partir de allí la sustancia comienza a ser. ¿Ven? Existente. ¿Ven? Comienza a existir. Es decir, el acto de ser existencia la sustancia, pero no es algo de la sustancia. Lo que es de la sustancia es la existencia. Por lo tanto, ¿ven? Una cosa es el ser que hace, que influye en la existencia, que causa o comunica, y vamos a decir una palabra ahora, que participa el ser, ¿ven?, a la sustancia. Esa participación del ser en la sustancia es lo que llamamos la existencia. Pero el ser es una cosa, es la causa. La existencia causada en la sustancia es el efecto del ser como acto. Por eso diríamos, después vamos a aclarar el concepto de ser como acto,
o el acto de ser simplemente, o el ese, como lo llama Tomás de Aquino, y entonces se va a aclarar esta cosmovisión metafísica de Tomás de Aquino como algo muy original, ¿ven? Como algo muy original y algo que está, diríamos que como que es una herencia que viene por un lado de Aristóteles y por otro lado de Platón, porque es Platón el que habla de la participación. Entonces, por hoy vamos a dejar esta reflexión aquí, ¿no es así? Teniendo en cuenta esta entonces distinción, pero las vamos a volver a refrescar en las clases próximas, porque yo quiero que quede bien asentado esta cosmovisión tomasiana, metafísica tomasiana, porque después nosotros vamos a ver otras cosmovisiones metafísicas, entre las cuales, digamos, hay sus convergencias, pero al mismo tiempo sus discrepancias, pero eso ya lo vamos a dejar para las próximas clases y todo lo que tengamos que desarrollar de acá a fin de año. Bueno, chicos, alumnos míos, que la pasen bien.